Bueno, vamos a iniciar un video tutorial en el cual nosotros vamos a crear unos formularios, o mejor dicho, una aplicación en PHP y MySQL, y lo que vamos a hacer es integrarla a nuestro sitio Joomla. Esto nos servirá para todas aquellas personas que quieren hacer sus formularios, formulario de clientes, base de datos de clientes, base de datos de no sé, de lo que necesiten, pero que sea integrado en nuestro sitio Joomla, ya que muchas veces los componentes que hay para esto, como Facile Forms o como, o como muchos otros componentes, pues no son del todo aplicativos o no son del todo funcionales para la aplicación que nosotros necesitamos exclusivamente. Entonces vamos a mirar la manera en que nosotros vamos a poder crear nuestros propios formularios en Dreamweaver a través en PHP, y lo que vamos a hacer es enlazarlos con nuestra base de datos de Joomla sin ningún problema. Bueno, una de las cosas es que para este video tutorial pues lo que les recomiendo es necesariamente el curso del maestro Jesús Conde de Dreamweaver CS3. Vamos a estar viendo detalles de ahí, así que es necesario pues que por lo menos recuerden las personas que lo han hecho. Entonces empecemos. Lo primero que tenemos que hacer, entonces vamos a abrir nuestro Dreamweaver CS3. Y lo primero que vamos a hacer es crear un sitio Dreamweaver. O sea, lo que vamos a hacer voy a ir avanzada, lo voy a crear de manera, pues en la pestaña avanzada, y lo que vamos a hacer es crear, recuerden que para nosotros poder funcionar con PHP y poder ver el PHP funcionando, pues es necesario tener un servidor local, un servidor HTTP en nuestro computador para poder hacer las pruebas. Obviamente todo lo voy a hacer en local, voy a enlazarlo en Joomla en local, pero sería y de igual manera funcional para hacerlo en remoto también. Entonces yo tengo instalado en este momento el AppServe, tengo instalado el AppServe, entonces voy a ir, si tienen el WAM o si tienen el SAM, cualquiera de eso no hay problema, sencillamente váyanse a la carpeta HTTP, que en este caso sería www, y pues voy a crear una nueva carpeta que se llame en este caso tutorial. Y dentro de esta carpeta tutorial pues voy a crear una carpeta que se llame imágenes, como para poder enlazarla ahorita directamente desde aquí, desde Dreamweaver. Entonces lo primero que nosotros le vamos a tener que decir al nombre del sitio, entonces vamos a ponerle formulario, o no, vamos a ponerle sencillamente local. La aplicación es formulario, pero vamos a hacer local. Esto obviamente lo estoy haciendo rápido, no estoy explicando nada de esto porque asumo que ya lo manejan, porque en el curso del maestro Jesús Conde está. Vamos a crear, vamos a buscar la carpeta que necesitamos para esto. En este caso voy a ir a C, Observe www, y voy a ir a tutorial. Aquí ya quedamos y le digo seleccionar, de tal manera que ya la he seleccionado, y pues la carpeta de imágenes sería esta y la seleccionamos. En este momento ya tendríamos configurada la primera parte, por lo menos ya hemos dicho que la carpeta donde voy a alojar mis archivos va a ser en la carpeta www tutorial en Observe, y las imágenes voy a contenerlas en tutorial imágenes. Bueno, la siguiente parte a programar aquí o a codificar es sencillamente, bueno, en vínculo relativo lo voy a dejar en documento. Ya saben por qué, por el hecho de que cuando yo muevo un archivo de una carpeta a otra, pues sencillamente los vínculos se redireccionan automáticamente. Si lo dejo en raíz del sitio no funciona de esta manera. En este caso voy a darle dirección HTTP, es necesario que la demos. No, generalmente ustedes darían localhost, pero en Vista no funciona localhost con app0, así que le voy a dar 127.0.0.1, que es lo mismo que si yo vendría aquí a decirle 127.0.0.1, pues ahí tendría el appser funcionando perfectamente. O sea, quiere decir que el sistema HTTP está funcionando, pero le doy slash y le tengo que decir tutorial, que es la carpeta exactamente donde nosotros queremos enlazar nuestro sistema. Ya con esto pues hemos codificado, hemos configurado la mayor parte de nuestro sistema HTTP, de nuestro servidor HTTP. Bueno, vamos entonces aquí a datos remotos. Datos remotos es cuando nosotros vamos a utilizar obviamente pues nuestro sistema Dreamweaver directamente con un servidor remoto, en el que en este caso con un hosting, en el que todos los archivos que nosotros vamos modificando en local, pues inmediatamente él los va subiendo vía FTP a nuestro servidor. En este caso vamos a crear datos remotos, pero lo vamos a hacer directamente en nuestro computador, o sea que lo vamos a hacer a través de local red, y pues la carpeta remota ya sabemos cuál es, que es sencillamente tutorial. Seleccionamos y nuevamente nos aparece ahí entonces eh,
la ruta donde va a estar nuestros archivos o nuestro index.php o nuestro formulario.php. Bueno, vamos al siguiente paso que sería servidor, lo que es el servidor de prueba. El servidor de prueba obviamente tenemos que configurar que va a ser PHP y MySQL. Vuelvo y les digo, yo voy rápido aquí porque no estoy dando un curso de Dreamweaver, esto ya está muy explicado por el maestro Jesús Conde, así que le damos PHP y MySQL porque es lo que vamos a trabajar, y el acceso nuevamente va a ser local red, y obviamente entonces tenemos nuestro setup ser www100 tutorial es la carpeta, pero acá obviamente yo tendría que cambiarlo nuevamente y decirle 127.0.0.1 tutorial. Listo. De esta manera ya tenemos configurado. Venga a ver, yo recuerdo algo más por acá. Los sprays que vamos a cargar se van a cargar en esa carpeta. Listo. Ya en este momento tenemos creado nuestro sitio. Acá tenemos nuestro sitio ya creado. Acá lo vemos. Tenemos un sitio que se llama local y está la ruta y con la carpeta imágenes que hemos creado. Listo, en este momento ya podemos entonces iniciar a crear nuestro archivo PHP y lo vamos a decirle archivo guardar, y obviamente él inmediatamente va a la ruta donde yo le digo y voy a ponerle a esto formulario. Él inmediatamente pues me lo va a guardar como formulario PHP, debido a que yo le dije cuando abrí el Dreamweaver CS3 que lo que iba a crear era un PHP. Bueno, vamos a probar que nuestro sitio verdaderamente está funcionando. Entonces voy a ir a código acá, voy a ir aquí en el body, y en el body pues voy a cambiar aquí el título, voy a poner formulario Joomla, y voy a ir aquí al código, voy a ir aquí a PHP y voy a crear mi etiqueta PHP y voy a poner aquí una función que se llama PHP info. ¿Sí? Le digo control S para salvar y vamos a probar. Listo. Ahí entonces nos damos cuenta que nuestro sistema está funcionando, que nuestro servidor está bien configurado, ya que nos ha salido la información de nuestro PHP. Esto se logró sencillamente porque pues aquí en Dreamweaver le puse la función PHP info, que lo que hace es desplegarme en pantalla en una página, ya me devuelve un código HTML, o sea, me devuelve HTML con la información de todo el código o de todo el motor PHP. Entonces podemos decir que está funcionando perfectamente nuestro servidor en este momento, así que ya nos podemos dedicar a lo que tiene que ver con el formulario. Bueno, para todos los que me han seguido hasta este momento, entonces he traído este formulario que tenemos acá de un video tutorial del maestro Jesús Conde, del video tutorial exactamente número, ya les digo qué número es, creo que es el video tutorial número, aquí está, video tutorial número 12 de Dreamweaver CS3. Lo que he hecho es traerlo para no tener que crear absolutamente todo, sino pues sencillamente tener acá lo que es lo que son, mejor dicho, el formulario. En este caso sería un formulario para que nos envíen comentarios de nuestra página. Entonces vamos a hacerlo probando con eso, y más adelante hacemos uno, por decir algo, de clientes. Pero de momento lo que me interesa es ambientar cómo sería el asunto. Entonces lo único que he hecho es traer, acá tenemos el código, pues sencillamente se ha creado el formulario. No se ha escrito nada de código PHP, absolutamente nada. Solo se tiene la etiqueta form, acá lo podemos ver. El método por el que vamos a enviar es un método, el método post. Todavía no tengo action, o sea, no tengo qué va a pasar cuando presionen submit, pero de momento vamos a dejarlo así como está. Es sencillamente lo que hice fue copiar el formulario que él ya creó. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, esto tiene una base de datos, tiene una CSS anexa que es contacto CSS. Acá, si yo le digo F5 a esto, venga a ver si aquí lo tengo, contacto CSS, lo he copiado sencillamente de ahí para pues darle sencillamente el orden que nosotros tenemos acá, para que lo podamos ver en este orden que lo estamos viendo, mejor dicho. Entonces, espero que me entiendan qué es lo que hemos hecho. Sencillamente copié el código PHP de qué archivo, de este archivo en prácticas que se llama contacto.
ve que se llama ejemplo, perdón. Sencillamente he abierto ejemplo y he copiado ese ejemplo acá. Ahorita sí vamos a meter código PHP a este pequeño formulario. Bueno, vamos a hacer algo muy elemental en este momento. Vamos a añadido solo una línea que es el action. Lo que vamos a hacer exactamente cuando presionemos, voy a ir aquí a diseño, cuando presionemos el botón enviar comentario, es sencillamente lo que hace es este evento action se ejecuta y entonces lo que hacemos es llamar a esta dirección 127.0.1 tutorial formulario PHP. O sea, si ustedes se dan cuenta, son un poquito analíticos. Lo que estamos haciendo es, cuando enviemos este comentario, inmediatamente lo enviamos por medio del método post. Posteriormente explicaré el método get, pero lo haremos en este caso por método post, y lo que hacemos es tras enviarlo, y apenas envíe, o sea, cargamos inmediatamente esta misma página. Y entonces lo que estoy haciendo aquí al final, esto también está en el video tutorial del maestro Jesús Conde, pero lo hice para hacer una prueba. Lo que estamos ejecutando un pequeño código PHP, y lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Voy a tabularlo un poquito. Lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Lo metí entre dos etiquetas pre, pues para verlo mucho mejor. Lo que le estoy diciendo, sí, esta es una variable super global de lo que tiene que ver con HTTP, y es sencillamente la variable global post. Lo que dice es, si hay algo dentro de esta variable global post, pues inmediatamente me ejecuta lo que está interna dentro del... Vamos a cerrar acá para que lo veamos mejor. Lo que está dentro de los corchetes, esto es una sentencia if en PHP, es necesario conocer un poquito pues de PHP, y luego lo que hacemos es, estamos imprimiendo todo lo que está dentro de esa super variable post, o donde está esa variable global llamada rayita abajo post. Entonces, al hacer esto, yo voy a guardarlo, y lo que voy a hacer es venir a Joomla. Vamos a ver si tengo, por acá tengo Joomla. Entonces voy a ir a menú, voy a ir al menú principal y voy a crear un nuevo botón, ¿sí? O un nuevo enlace a una URL embebida wrapper. Y lo que voy a hacer aquí es decirle entonces HTTP, aquí lo tengo ya lo había creado. Entonces HTTP 127.0.0.1 tutorial formulario PHP. O sea, voy a llamar ese archivo, que obviamente pues va a estar en nuestro servidor, sean local o sean remoto, y acá lo voy a poner entonces comentario. Listo. Listo, ahí lo tenemos. Entonces sencillamente le digo aplicar, o lo guardamos, ¿sí? Y cuando vengamos acá a nuestra portada, voy a darle F5, pues acá tenemos comentario. Entonces cuando abramos comentario, acá tenemos entonces nuestro formulario. Obviamente recuerden que esto es aunque está dentro de nuestro marco Joomla, no se ha salido de nuestro Joomla como tal, es una página que está externa a nuestro sitio Joomla, es un formulario que nosotros hemos creado. Si yo le digo a esto nombre, entonces, por decir Roosevelt, email rgt90@hotmail.com, y aquí en comentario le pongo tutorial, pongámosle a esto tutorial formulario. Listo. Cuando yo le diga, entonces, si ustedes se dieron cuenta, aquí debajo del formulario, cuando ustedes dieron comentario, no apareció absolutamente nada, pero pues no apareció absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta sentencia que tenemos acá en este momento no es válida, o sea, esto no es verdadero, o sea, la variable post está totalmente vacía. Entonces, como post no tiene nada, inmediatamente se sale, y es como si este código no existiera. Ahora, cuando yo inmediatamente envío post, perdón, cuando yo inmediatamente envío esto, entonces le digo enviar comentario, pues inmediatamente entonces el comentario se ha enviado. Yo podría, bueno, varias cosas que vamos a hacer durante el video tutorial, pero ya vemos acá que nos aparece el array, o sea, la variable super global, y aparece entonces el nombre, email, comentario, enviar. ¿Esto qué es? Esto es el nombre de la variable que le he dado a este campo. El nombre, sí, en programación sería el nombre de la variable, variable nombre, variable email, y variable comentario, y variable enviar comentario. Obviamente por el método post yo puedo escribir las que yo quiera, de momento vamos a dejarlo así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá lo tengo, sencillamente el ID de esto es nombre, email, comentario y enviar comentario. Entonces, por eso es que aparece lo que estamos escribiendo acá es el
el ID. Entonces, de esta manera vemos cómo hicimos un formulario, cómo enviamos por el método POST, lo recibimos dentro del mismo archivo comentario, pero no nos hemos salido de nuestro sitio Joomla. O sea que eso es exactamente lo que vamos a hacer para enviar todos esos datos que vamos a introducir aquí a nuestra base de datos, poderlo recuperar de nuestra base de datos directamente desde el sitio Joomla. Bueno, vamos entonces a empezar a crear nuestro código PHP para enviarlo a través de base de datos, a través de PHP, perdón, a nuestra base de datos. Voy a borrar lo que hice anteriormente y entonces en este momento lo que vamos a hacer aquí es, vamos a abrir nuestro PHP, código PHP acá, y lo que vamos a utilizar entonces en este momento es, yo no voy a enseñar aquí detalles de PHP como los que son o de Dreamweaver, en los cuales ustedes pueden validar estas entradas, o sea, verificar si esto sí verdaderamente es un correo electrónico, si tiene nomenclatura de correo electrónico, si escribieron el nombre, si escribieron el email, si escribieron el comentario. O sea, cada uno de estos datos puede ser obligatorio para el usuario, pero pues obviamente les recuerdo entonces el curso de PHP y mi SQL para lo que son validaciones a través de PHP, o a través de Dreamweaver, también a través de los Spray podemos hacer validación de formularios. Eso está en el curso del maestro Jesús Conde. Entonces no compete aquí a este video tutorial, pero lo que vamos a hacer entonces en este momento sí es crear nuestras variables. En este caso voy a crear una variable que se llame nombre, ¿sí? Voy a crear una variable que se llame email y voy a crear una variable que se llame comentario. Listo. Esta variable entonces será igual entonces aquí ya hay unos detallitos que ya los tenemos. Entonces la variable nombre, ¿sí? O sea, lo que le estoy diciendo acá, pues esto yo creo que ya es para ustedes conocido, pero lo que le estoy diciendo es que voy a crear una variable nombre en PHP que va a tener el valor o el resultado de lo que contenga la variable, el valor nombre de esta variable nombre, perdónenme la redundancia ahí, del método POST. O sea, lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente, permítame yo grabo. Cuando yo estoy enviando por POST, este nombre, esto acá va a meterme en el código, esta variable nombre que yo tengo acá, que es esta que estoy utilizando exactamente aquí arriba, nombre, pues va a tener un valor. ¿Cuál es ese valor? Pues aquí inclusive cuando yo estoy en método de diseño, este nombre acá tiene un valor inicial. Yo podría escribir ahí por decir Roosevelt, o sea, entonces cada que el programa abra, cada que yo venga aquí a inicio, pues él va a tener Roosevelt. Este valor que escriben aquí es el valor que voy a asociar a través de esta igualdad que tengo acá. Lo que estoy diciendo es que la variable nombre en PHP va a tener el valor que posea la variable nombre de POST. Eso espero que les quede claro. Bueno, eso de todas maneras es PHP y como les digo, no estoy explicando PHP acá en este caso. Vamos a tener la variable, vamos a ver cómo llamé esta, creo que la llamé email también, o el maestro Jesús Conde creo que la llamó email. Vamos a mirar si es cierto. Ah, sí, email. Aquí está la variable email. Y hay otra variable que se llama la variable comentario, que es de texto. Y sería la comentario, que sería entonces igual. Hacemos el método post. Comentario, cerramos y listo. De esta manera entonces ya he creado tres variables en PHP, en código PHP, que estas tres variables son las que yo voy a estar entonces enviando hacia mi base de datos, pero voy a crear en este momento, voy a borrar este valor para que no me aparezca aquí, voy a crear por aquí voy a formulario y voy a crear un campo oculto, y ese campo oculto lo voy a poner a esto, por decir algo, ID. ¿Para qué? Para sencillamente, o no vamos a hacer eso. Ya después le explico que, o sea, vamos a manejar el envío de comentarios, sencillamente. Bueno, ya tenemos esta parte aquí entonces, y entonces vamos a lo que nos atañe de la base de datos como tal. Entonces voy a ir aquí. Bueno, como es necesario hacer esto, a ver, yo voy a hacer esto en la misma base de datos de Joomla. ¿Por qué? Ya les digo por qué. Porque muchas veces cuando estamos trabajando,
Un momentico, yo me entro acá. Sí, listo. Muchas veces cuando estamos trabajando en remoto específicamente, pues nosotros no tenemos, por decir, cuando tenemos un hosting, el hosting nos provee a nosotros de una cantidad de bases de datos. Entonces, bueno, el que tenga gran cantidad de bases de datos, no hay ningún problema en que cree una base de datos nueva, sencillamente para lo que vaya a hacer, para el trabajo que va a desarrollar. En este caso sería para el trabajo de este formulario. Podría crear una base de datos para este formulario, otra base de datos para otro formulario, pero resulta que muchas personas trabajan en servidores donde pues tienen dos o tres bases de datos o cinco bases de datos, no son muchas bases de datos las que tienen. Entonces en este caso lo que voy a hacer es trabajar directamente en la base de datos de Joomla, pero sí les voy a recomendar lo siguiente: es muy necesario que ustedes tengan en cuenta qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, que lo hagan de una manera correcta, porque si no pueden dañar el sistema Joomla que ustedes tienen instalado. ¿Debido a qué? Debido a que cuando nosotros tenemos acceso, en este caso voy a ir a la base de datos Joomla. Aquí estoy, pues sencillamente en la base de datos Joomla que ustedes pueden ver acá, tienen todos los parámetros, tienen todas las tablas de lo que contiene el sistema Joomla como tal, o sea, tiene todo lo que es componentes, plugins, todo lo que son mambos, todo lo que tiene que ver con la parte visual, parte administrativa, parte de usuarios. Entonces, un mal acceso a esta base de datos Joomla pueden dañar el sistema. Entonces, yo recomendaría que más bien los que vayan a trabajar con formularios externos al sistema Joomla, como lo que estamos haciendo en este caso, pues creen una sola base de datos que se llamen formularios y ahí creen las tablas para los diferentes formularios que ustedes tengan y no toquen la tabla de Joomla. Pero en este caso yo lo voy a hacer con Joomla precisamente porque creo que de pronto alguna persona lo vaya a necesitar. No habría ningún inconveniente en que lo puedan hacer con Joomla directamente o que lo puedan hacer con una base de datos nueva. Entonces, yo en este caso, como les digo, lo voy a hacer entonces con Joomla. Entonces, tengo la base de datos Joomla aquí y lo que vamos a hacer entonces es crear una nueva tabla y esa tabla la vamos a llamar entonces formulario externo. Vamos a llamarlo formulario externo precisamente para de pronto no, aunque todas las tablas de la base de datos Joomla como tal, la que nosotros instalamos, se le antepone el prefijo host, así que no nos vamos a perder con eso. Entonces vamos a ponerle sencillamente formularios. Listo. Y el número de campos que nosotros vamos a requerir para este formulario van a ser sencillamente, ¿cuáles serían? Nombre, email, comentario. Esos serían los tres campos que nosotros necesitamos y vamos a dejar un campo que se vaya sumando constantemente, que sea un autoincrementado para nosotros saber cuántos comentarios nos han dejado. Entonces en este caso vamos a ponerle cuatro campos, vamos a necesitar de esa base, de esa tabla, perdón. Acá la tenemos, entonces el primer campo le vamos a poner, por decir, le vamos a poner ID para saber que ese es el campo ID, vamos a ponerle este nombre. Vamos a crear, le vamos a poner email y a este que está aquí le vamos a poner comentario. Obviamente, pues no es el caso tampoco enseñar PHP MyAdmin ni bases de datos, entonces ya todos ustedes lo deben conocer perfectamente. Aquí lo voy a poner esto un entero, este entero va a tener, no puede ser nulo y va a tener un que va a ser autoincrementado, o sea, él se va a incrementar y que va a ser nuestra clave primaria en este caso. A nombre le vamos a poner, puede ser, sí, podemos dejar varchar para nombre, varchar para email y varchar para comentario. Ahora, yo les recomiendo a cada uno de ustedes que por favor ustedes estudien lo que es el PHP MyAdmin. También el maestro Jesús Conde tiene muchos videotutoriales de eso en la red, hay infinita videotutoriales de eso para que ustedes sepan cuál es la diferencia entre cada uno de estos, cuál es la diferencia de yo utilizar un varchar a utilizar un texto o a utilizar por decir algún char. Entonces pues es necesario que ustedes lo estudien. En este caso yo voy a utilizar varchar, que sencillamente es una variable que varía con la longitud de la variable que yo tengo acá, en este caso nombre, email y comentario. Pero bueno, ustedes, yo podría ponerle aquí longitudes también, podríamos decir que el nombre no va a ser mayor a 50, que el email no va a ser mayor a 30, por decir algo, y que el comentario no puede ser mayor a 200 caracteres. Entonces, eso que yo tengo acá, tengo que tener muy en cuenta que aclararlo aquí en mi sistema
sistema, decir el nombre, especificar que no sea mayor de 50, el email que no sea mayor de tanto, el comentario máximo palabras 200, y podemos pues validar que ya hayan escrito esos 200 caracteres por decir algo. Listo, podemos poner el cotejamiento, en este caso lo voy a dejar como él me la instala por defecto. Cotejamiento tiene que ver con el Unicode, así que es necesario también que leamos eso. Bueno, ya la hemos creado, entonces tenemos acá nuestra tabla en nuestra base de datos Joomla. Recuerden tener mucho cuidado con el manejo de esta base de datos porque podemos hacer un daño. Listo, voy a ir aquí a servidor y me voy a salir de aquí en este momento. Para los que quieren saber un poquito más de bases de datos, precisamente lo que estamos hablando de PHP-MyAdmin en este momento, diferenciar entre test, varchar, char y todo eso, les recomiendo el tutorial, el videotutorial número 21 del curso de Dreamweaver CS3 del maestro Jesús Conde. Como les digo, pues no vale la pena repetir en eso, sencillamente estamos haciendo un aplicativo que hace mucho rato quería hacerlo. Lo que estamos haciendo en este videotutorial es hacer un aplicativo con el curso de Dreamweaver CS3, o sea, no es el curso de Dreamweaver CS3, no es curso de bases de datos, no es curso de PHP-MyAdmin, no es curso de HTTP, es sencillamente una aplicación a un curso de Dreamweaver CS3 que hay, y obviamente la manera en que lo podemos enlazar con nuestro sistema Joomla. Así que lo que hemos hecho hasta el momento es sencillamente hemos creado nuestro servidor HTTP en nuestro computador. Yo lo he hecho a través de AppServe. Alguno lo puede hacer a través de WAM. Hemos configurado ese servidor en nuestro sistema Dreamweaver. Hemos visto la manera de configurarlo, hemos visto cómo hacerlo en local, pero también podemos crearlo en remoto y sencillamente subir los archivos a través de un cliente FTP a nuestro servidor online que tengamos. Y hemos creado entonces un formulario, no lo hemos creado nosotros, lo hemos traído desde un archivo del maestro Jesús Conde. Y lo que hemos hecho es unas pequeñas modificaciones. Hemos creado la variable nombre traída directamente desde el post nombre, el email traído desde el post email y el comentario traído desde el post email. Y hemos creado una tabla en nuestra base de datos Joomla, que es la base de datos que usa nuestro sistema Joomla para trabajar. Entonces por eso les digo, tienen que tener mucho cuidado. Les recomiendo mejor no utilizar esta base de datos, pero si por ende tienen que utilizarla, no tienen otra opción de no utilizar otra base de datos, pues entonces pueden hacerlo con la misma base de datos de Joomla. Sencillamente, obviamente, todo servidor, todo hosting tiene acceso a la base de datos, por lo menos que nos dan a nosotros. Si nos dan 5, nosotros tenemos acceso a esa base de datos. No podremos crear bases de datos, pero sí podemos crear tablas en nuestras bases de datos. Entonces eso es lo que hemos hecho. Hemos creado una tabla, le hemos escrito 4 nombres, de 4 campos: nombre, email, comentario, y una que sería el ID, que sería el autoincremento. Bueno, vamos a configurar entonces nuestro sistema Dreamweaver CS3 para que se enlace con nuestra base de datos. Entonces vamos a ir a ventana, bases de datos, y aquí tenemos sencillamente bases de datos, y lo que vamos a hacer es crear un sitio. Vamos a crear un sitio. Ay, perdón, yo ya he creado el sitio, pero vamos a crear una conexión MySQL, perdón. Entonces lo que he hecho es, vengo a bases de datos, recuerden que ya tengo el sitio, acá la tengo, o ventana, bases de datos, nuevamente ventana, bases de datos, y creo una conexión MySQL. ¿Cómo voy a llamar esta conexión? Vamos a llamar esta conexión Joomla. El servidor MySQL pues va a ser el servidor el mismo 127, entonces HTTP 127.0.0.1, ahí es donde está el servidor. El nombre de usuario, pues obviamente es el mismo nombre de usuario que nosotros creamos para nuestra base de datos Joomla. Entonces tienen que entender, tienen que recordar algo. Volvamos acá, me voy a meter al 127, a este voy a ir a PHP-MyAdmin. Y pues recuerden, yo me logué, aquí en este momento estoy dentro de PHP-MyAdmin, pero en privilegios, pues yo tengo 2 usuarios, un usuario que se llama Joomla, que obviamente este usuario Joomla solo está creado para que utilice única y exclusivamente la base de datos Joomla.
Entonces, pues les recomiendo que esa conexión a base de datos que ustedes van a hacer, pues hagan la conexión de tal manera que el usuario que ustedes creen acá no sea el usuario root que tiene acceso a todas sus bases de datos, a crear bases de datos y todo, sino única y exclusivamente el usuario que tiene acceso a la base de datos. Escribamos la contraseña que tengo creada para esa base de datos y escribo la base de datos que tengo en este caso. Esperemos que no se nos enlace. A mirar qué pasó. Por un minutico. Listo. Lo que hice fue hacer lo siguiente. Sencillamente cambié el servidor MySQL que le tenía. Bueno, creo que debe funcionar también 127.0.0.1 y inmediatamente pues cuando yo le diga aquí seleccionar base de datos me va a llamar la base de datos que yo tenga, que en este caso es Joomla, y le digo aceptar y nuevamente le digo aceptar y obviamente entonces ya tenemos acá nuestra base de datos. Si venimos a tablas, pues aquí en tablas tengo la base de datos y tengo la base de datos Joomla es esta, tengo todas mis tablas, acá las podemos ver y tengo la de formularios que es la tabla que yo he creado. Obviamente les digo nuevamente, mucho cuidado con eso porque aquí tienen acceso a todas las tablas de la base de datos Joomla que es la base de datos del sistema CMS. Entonces tengan cuidado, solo vamos a trabajar con lo que es formulario y obviamente pues si yo vengo acá. Ah, no, él todavía no nos crea la conexión. Todavía no hemos hecho conexión a la base de datos, así que lo que hice en este momento fue vincular el Dreamweaver CS3 con mi base de datos. Ahora lo que tengo que hacer es vincular mi archivo con esa base de datos que acabo de vincular a Dreamweaver CS3. Vamos a hacerlo en este momento. Listo, entonces, cuando yo creé esto, recuerden, hay cositas que se me han ido olvidando, obviamente, pero cuando yo creé este enlace desde mi sitio, desde Dreamweaver, con mi base de datos, pues, bueno, una cosa aquí importante es, antes de seguir adelante, cuando ustedes creen la conexión MySQL, recuerden que el servidor MySQL no siempre es localhost. Si ustedes están en remoto, pues obviamente el servidor MySQL de ustedes sería el servidor remoto de ustedes, o sea, la dirección IP del servidor MySQL que les dio a ustedes el proveedor. Bueno, y cuando tengamos entonces acá, hemos creado el Dreamweaver inmediatamente una, me crea una carpeta que se llama Connection con un archivo que se llama Joomla. Inmediatamente me le pone Joomla, ¿por qué? Porque yo he creado esa conexión, le he puesto el nombre de Joomla, entonces por eso él me crea ese archivo y Joomla PHP. Y pues dentro de Joomla PHP, bueno, entonces, y dentro de Connection, el archivo Joomla PHP, pues están los datos de conexión de mi base de datos. Listo. Tengo que venir acá a diseños y tengo que ingresar acá en formulario el campo oculto, el cual vamos a llamar ID, porque es necesario enviar el ID. ¿Qué es el ID? El ID es el que nosotros creamos allá, entonces vamos a decirle más bien a esto comentario ID. ¿Listo? Que ese sería el autoincremento que pusimos allá en nuestra base de datos. Voy a decirle a esto control S y cuando nosotros vengamos a código, pues ahí tenemos eh, un, una entrada tipo hidden, o sea, oculta, que cuando ustedes ven en diseño, si yo vengo y le digo a esto acá comentario, pues se sigue, no sé si no se ve ese ID, pero si nosotros viéramos el código fuente, nos damos cuenta de que ese archivo está ahí, ve que esa entrada oculta está ahí. Listo. Y entonces lo que podemos hacer nosotros en este momento es ir a vamos aquí a comportamientos de servidor y vamos entonces a insertar un nuevo registro. ¿Enviar valores de qué? Entonces del único que tenemos que es for1 con la conexión Joomla, ¿sí? Es sencillamente. Y venimos entonces, uy, bueno, acá tengo un pequeño error. Acá tenemos un problemita. Ah, no, buscamos la tabla que es formularios, pero tengo un problema. Ah, no, está bien. Entonces,
Acá lo tenemos, el ID lo tomamos de form ID, el nombre lo tomamos de for nombre, el email lo tomamos de for email y el comentario lo tomamos de for comentario. Es sencillamente eso. Y tras insertar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver nuevamente a nuestra página PHP. Entonces vamos nuevamente a HTTP o sencillamente examinamos y vamos nuevamente a formulario, que es lo que tenemos. Entonces formulario PHP. Le decimos aceptar y entonces si venimos a código vemos que el mismo Dreamweaver pues nos ha creado directamente todo lo que es el código para insertar eso en nuestra base de datos directamente en formulario. Entonces vamos a ver si esto ya está funcionando. Vamos a decirle control S a esto. Vamos a venir aquí a nuestro sistema comentario. Vamos a decirle nombre, email, ¿sí? Y el comentario. Esto es una prueba de comentario. Listo. Vamos a enviar comentario y pues se me ha borrado todos los datos. Esto obviamente puede cambiar después hacemos ajustes con respecto a eso. Pero en este momento lo que me interesa es ir a mirar directamente a mi phpMyAdmin. Voy a mirar la base de datos Joomla. Voy a mirar formularios y en formularios vamos a decirle a esto examinar y ahí lo tenemos. Entonces tenemos dentro de nuestra base de datos ya tenemos el ID número 1, el nombre de Roosevelt, el correo es RGT Hotmail y el comentario, esto es una prueba de comentario. Ahí entonces estamos viendo que ya nuestro sistema Joomla lo tenemos enlazado con una base de datos que aunque es la misma base de datos Joomla, es una tabla diferente a la del sistema Joomla y está funcionando perfectamente. Vamos a escribir otra por decir algo, John. El email es john@prueba.com y el comentario prueba nuevamente. Le decimos enviar comentario y vamos aquí a nuestro sitio, vamos a decirle nuevamente examinar y pues ahí tenemos, entonces vemos como el ID se nos autoincrementa y vemos el primero que habíamos creado y vemos el segundo usuario. De esta manera entonces hemos llegado ya al final de este video tutorial. No va más por el día de hoy, en el que hemos mirado cómo introducir datos en una base de datos MySQL directamente desde nuestro sitio Joomla, hacerlo y pues no he explicado demasiadas cosas que tendríamos que explicar con respecto precisamente a este código PHP, pero no lo explico porque en el curso del maestro Jesús Conde está explicado perfectamente. Entonces pues no vale la pena sencillamente redundar nuevamente en esto. Espero que les haya servido este video tutorial y en el próximo video tutorial lo que vamos a ver es cómo recuperar datos desde nuestro sistema Joomla de una base de datos. Así que muchas gracias, Dios los bendiga y gracias por todas aquellas personas que han hecho donaciones, gracias por las personas que han colaborado con la publicidad de tutorialesvirtuales.com. Gracias por la ayuda de cada uno de ustedes.